Creo que se fueron a la cocina. Vamos a comenzar. Bienvenidos todos al conocimiento de sí mismo en día martes. El día de hoy... ¿No? Ahí están. ¿Y tu amigo? Ah, ok. Bienvenidos a todos al conocimiento de sí mismo en día martes. El día de hoy les traigo dos clases de conocimiento, objetivo y subjetivo, que no es la repetición de la conferencia Las dos conciencias, objetiva y subjetiva. La diferencia entre esa conferencia y esta es que la pasada giró en torno a la perspectiva de nosotros al tomar algo como verdadero o como supuesto. El día de hoy nos vamos a centrar en el conocimiento tal cual. El conocimiento es algo que está presente en nuestra vida en todo momento, porque es la información que sustenta nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Desde que nacemos estamos constantemente adquiriendo conocimientos que son indispensables para hacer cualquier cosa. Un ejemplo muy sencillo para explicar cómo el conocimiento es indispensable es la labor que ustedes realizan. Aquí hay ingenieros, hay arquitectos, hay auxiliares administrativos, hay de todo. Y todas las ocupaciones o profesiones necesitan de un conocimiento. De alguna manera u otra ustedes adquirieron una capacitación que los llevó a desempeñar la actividad de la cual viven ustedes, así como yo. Por ejemplo, ¿puede un doctor convertirse en cirujano sin un conocimiento? De manera espontánea, saber cómo operar a una persona, qué medicamentos administrarle, cómo funciona el cuerpo. ¿Puede espontáneamente un ingeniero aprender a hacer los planos de un edificio, nada más así como así? No, ¿verdad? El conocimiento es la base de cualquier acción que ustedes y yo podamos realizar. Incluso hay un tipo de conocimiento llamado empírico, que es el más primitivo de los tipos de conocimiento, que es como aprendimos a caminar, a hablar y a hacer las cosas más básicas cuando éramos niños. Observamos a los demás haciendo esas cosas y de ahí adquirimos el conocimiento. El día de hoy la conferencia va a girar en torno a dos clases de conocimiento. El objetivo, que se basa en el objeto que estamos observando, es decir, en la observación directa de cualquier cosa, y en el subjetivo, que como su nombre le indica, se basa en el sujeto que observa, es decir, es interpretativo, variable. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes entiendan bien uno y otro conocimiento. Observen la siguiente imagen. En esta imagen hay una mujer. ¿Esto es objetivo o es subjetivo? Objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque todos podemos observar a esta mujer. Nadie va a refutar eso, ¿verdad? Ahora vamos a poner otra cuestión. Esta mujer parece colombiana. ¿Es objetivo o es subjetivo? Es subjetivo. A mí me parece colombiana, a usted le puede parecer venezolana, a ti te puede parecer mexicana. No lo sabemos. ¿Cómo podemos saberlo? Solo estamos viendo la imagen de una mujer. Otra cuestión. Esta mujer es de tez morena clara, de cabello largo y negro. ¿Objetivo o subjetivo? Es objetivo, ahí está. Ahí están las características. Tez morena clara, cabello largo y negro. Lo podemos observar, nadie se va a pelear con eso. Esta mujer está atractiva. ¿Objetivo o subjetivo? Es totalmente subjetivo. Los hombres dirán que sí, las mujeres dirán, bueno, más o menos. Porque la calificación de qué tan atractiva es una persona solo con ver su imagen es algo que proviene de la información que tiene cada persona que está observando a la misma mujer o al mismo hombre. Ya vamos entendiendo qué es conocimiento objetivo y qué es conocimiento subjetivo. El conocimiento objetivo es irrefutable.
El conocimiento objetivo es afirmar algo que es una verdad absoluta que todos podemos ver, y quien no quiere admitirlo es un necio. Pero el conocimiento subjetivo es el hecho variable de acuerdo a la interpretación de cada quien. Por ejemplo, nosotros en los círculos sociales en los que nos desempeñamos, tenemos un montón de etiquetas que nos han puesto todas las personas con las que nos relacionamos. Algunas personas les caemos mal y para ellas somos prepotentes, somos creídos, somos indeseables, odiosos, metiches. Para otras personas a las que les agradamos, somos bellas personas. Para otras personas somos indiferentes. ¿Esto por qué? Porque cada quien está basando su opinión de nosotros en su conocimiento subjetivo, en las cosas que han observado de manera vaga o que ni han observado, que han supuesto o que están proyectando desde su propia perspectiva personal. Las cosas objetivas que podrán decir de ustedes son las que son hechos. Por ejemplo, que ustedes tienen 40, 45, 50 años porque en realidad los tienen, que son personas que no nacieron en el estado de Yucatán porque es una información que ustedes han compartido y que es cierta. Adelante. Que tienen 2 o 3 hijos o ningún hijo porque es así. Eso es la información objetiva. Pero la subjetiva es información que va a variar siempre, que va a variar dependiendo de qué persona esté dando dicha información. Otra definición de conocimiento objetivo es la observación directa y reflexión del observado. Hago hincapié en esto, observación directa. Todos los avances científicos que ha habido en la historia de la humanidad desde que somos civilización han sido gracias al conocimiento objetivo. Porque los científicos, incluso los más primitivos, observaban los fenómenos de la naturaleza, reflexionaban al respecto y entonces llegaban a una conclusión. ¿Cómo supo Newton que existía algo llamado la gravedad? Bueno, él le puso el nombre después. Observó que una manzana caía de un árbol hacia el suelo y se preguntó por qué todos los objetos que caen de determinada altura, todos van hacia el piso y ninguno flota. Y a partir de esa reflexión y de miles de experimentos, llegó a la comprensión de que existía una ley llamada ahora mismo la ley de la gravedad. Cómo las personas que inventaron los barcos llegaron a esos principios físicos que al aprovecharlos, ellos podrían diseñar naves que pudieran flotar en el mar de manera eficiente. ¿Cómo nació la construcción de barcos y la navegación? Pues observando cómo se comportaban los cuerpos en el agua. Observaron eso, reflexionaron y llegaron a las conclusiones que los llevaron a diseñar los primeros barcos, hasta los barcos modernos que utilizamos el día de hoy. La observación objetiva es la clave para hacer cualquier avance, no solo científico, sino también espiritual, y ya llegaremos a eso más adelante. Pero el conocimiento subjetivo no necesita una observación directa. Es más bien adquirido de manera involuntaria, sobre todo cuando somos unos niños, y estamos a merced de las personas que se encargan de criarnos, que nos comparten a diestra y siniestra su subjetividad, y nosotros como niños que éramos, como esponjitas que no tenían filtro para poder determinar qué era bueno, qué era malo, qué era justo, qué era injusto, qué era útil y qué era inútil, asumimos que todo era verdadero. Lo aceptamos sin tener la herramienta del cuestionamiento y entonces crecimos minados con la subjetividad de los demás. ¿Qué es la subjetividad heredada? Creencias, patrones, miedos, complejos, paradigmas, esto con lo que todos crecimos. Si ustedes van a observar
su infancia, se van a dar cuenta de que sus padres los condicionaron al grado de que al día de hoy, que son adultos, están padeciendo por las mismas cosas de las que sus padres padecían cuando ustedes eran unos niños. Si sus papás sufrían mucho por el dinero y todo el tiempo enfrente de ustedes estaban quejándose acerca de que no ganaban lo suficiente, que todo estaba muy caro, que la vida era muy difícil porque ganar dinero es muy difícil, y ustedes creyeron eso, que es lo más probable, hoy no les sorprenda que ustedes también estén sufriendo por dinero a partir de esas creencias. Si observaron que su papá todos los días tomaba alcohol para poder relajarse y asumieron esa creencia de que es necesario tomar alcohol para relajarte después de un día de trabajo, no se sorprendan que el día de hoy ustedes sean alcohólicos. Si, por ejemplo, vieron que su mamá engañaba a su papá y su mamá se justificaba enfrente de ustedes y asumieron eso como una verdad, como algo que pasa entre adultos, y han vivido ustedes un evento de infidelidad, ya sea que lo hayan cometido o se los hayan cometido ustedes, pues no les sorprenda, porque es la información que ustedes asumieron de manera hereditaria, de manera adquirida involuntariamente. Porque cuando somos niños de los 0 a los 7 años, determinamos prácticamente cuál va a ser nuestra historia de vida hasta que seamos conscientes, que es lo que venimos a hacer aquí. Hacernos conscientes de nuestra vida para ya no operar de acuerdo al guión de la subjetividad que nos han heredado, sino nosotros tirar ese guión de porquería y escribir nuestra propia historia de manera voluntaria y consciente. Sin embargo, hasta que no tenemos estas herramientas, nosotros vivimos así, de manera subjetiva, recreando lo que asumimos que era verdad, que nunca cuestionamos. Vivimos a través de la visión de nuestros padres, positiva o negativa. Aprendemos cómo pensar, cómo dirigirnos, cómo interactuar en sociedad en la escuela, sin tampoco cuestionar si eso era bueno para nosotros o malo para nosotros. La religión hoy en día es una de las más grandes fuentes de conocimiento subjetivo que hay, porque a falta de genuinos maestros de sabiduría, las personas que están a cargo de estas congregaciones son personas que comparten su propia subjetividad a las masas, que al no tener un conocimiento real para hacer contraste con un conocimiento que mayormente es falso y equivocado, asumen todo como una verdad absoluta sin cuestionar. ¿Y a qué nos ha llevado esta subjetividad religiosa? A guerras que se están peleando en este momento por causas del culto, como la guerra de Israel y de los palestinos, que su núcleo es el odio que se tienen porque tienen religiones diferentes, porque han interpretado subjetivamente que si el otro país o la otra región no creen como ellos, tienen que ser destruidos, son el enemigo. Aunque en inicio la religión desde siempre ha buscado la unión del ser humano, porque de hecho religión viene del sánscrito religare, que significa unir. Todo lo que no una y busque la separación y la destrucción de dos bandos, eso no es religión. Pero como estamos acostumbrados a aceptar sin cuestionar, sobre todo aceptar ante la impresión de que alguien tiene un estatus superior a nosotros o alguien sabe más que nosotros porque es lo que aparenta en su personalidad, es por eso que la mayoría de la gente que está ahora en un movimiento espiritual, primero que todo, no está realmente en una espiritualidad genuina y segundo, es un fanático. ¿De dónde viene esta tendencia a aceptar las cosas ante una figura que parece saber más que nosotros? Volvamos a la infancia. Cuando éramos niños, dependíamos de nuestros padres y nuestros padres eran prácticamente ese ser superior que dictaba nuestro camino, que nos decía qué hacer, que nos protegía, que resolvía nuestros problemas. Nosotros desde niños estamos cableados
para obedecer una figura que se plantea como nuestro líder o como nuestro superior. Es por eso que la mayoría de las personas somos seguidoras de otras personas y nos da miedo dejar de seguir. Porque como un rebaño nos sentimos seguros. Nos sentimos más seguros de ir con 100 a un matadero que ir solos posiblemente a un futuro mejor o a un destino mejor. Porque esa es la ilusión subjetiva con la que vivimos. Que lo que dice la mayoría o lo que dice esta persona que se supone es el papa o se supone que es el líder de esta religión, o porque es el jefe en el trabajo y es el que sabe más, o porque es mi pareja y me mantiene, o es la mujer de mis sueños y es la que debe tener la razón, bueno, por eso debo seguirla o seguirlo. Pero no es así. No es así, porque el conocimiento subjetivo es el que predomina, y cuando uno no aprende a distinguir cuando está siguiendo algo de manera subjetiva, pues se está acercando al caos, se está acercando cada vez más a la destrucción, porque es lo que ocasionan estos tipos de conocimientos que vienen totalmente del ego. Las redes sociales son una fuente enorme de subjetividad hoy en día, que le venden a la gente lo que es deseable, lo que es bello, lo que es el éxito, lo que es el amor. Y ahí estamos todos prendidos de Instagram, Facebook, TikTok, nutriéndonos de este contenido basura, que de nutrirse no tiene nada, sino que solo estamos metiéndonos cada vez más conocimiento equivocado en nuestras cabezas sobre lo que es bello, acerca de las mujeres, sobre lo que es exitoso, acerca de los hombres, sobre lo que es deseable en una vida, que es vivir de placer en placer, trabajando lo menos posible, sobre temas que pues, no nos incumben y de los que ni siquiera sabemos, pero ahí estamos clavados comentando al respecto, de la religión, de la educación, de la política, de los deportes. Las redes sociales son una fuente de debate constante porque todos ahí están virtiendo su subjetividad y aparte nutriéndose de la subjetividad de los demás. Hay muchas cosas en las que nos creemos expertos solo porque las vemos en redes sociales, pero no es más que conocimiento subjetivo, porque hasta que no lo compruebas de manera real, no puedes dar algo por hecho. Hasta que no lo compruebas con tus propios ojos y lo palpas con tus propias manos, no es más que una simple suposición. Y todo esto es en lo que estamos inmersos todos los días. ¿Cómo se manifiesta esta subjetividad en nosotros? Los efectos secundarios de estar constantemente operando a través de ese tipo de conocimiento es creer que somos la víctima. Porque es lo que te vende la sociedad, que tú eres la pobrecita víctima, que tú te mereces todo el mundo sin haber hecho nada, que los demás son los malos, que los demás son los que te hacen mal, que tú eres tan bueno, tan noble y tan justo, que no debería pasarte nada malo. Y así todos pensamos que todo lo malo nos ocurre a nosotros y que todo lo bueno debería ocurrirnos a nosotros. Porque así es como escuchamos que habla la mayoría de las personas. Volvemos al ejemplo de los niños. ¿Dónde aprendimos a ser las víctimas? Sino en casa. Cuando escuchábamos a nuestros padres constantemente quejándose desde el victimismo. Y si no eran nuestros padres, eran nuestros tíos. Y si no eran nuestros tíos, eran nuestros maestros. O en algún lugar tuvimos que haber escuchado eso y lo adoptamos. Y al probar que era placentero hacernos a las víctimas y que era más fácil que hacernos cargo de las situaciones como gente responsable, pues nos hicimos adictos al victimismo. Una gran subjetividad. Pensar que tenemos siempre la razón. Otra cosa que normalmente aprendimos en casa. Cuando nuestros papás se montaban en su burro y nos decían, esto es la verdad porque yo te lo digo. Hazme caso porque yo soy tu papá o yo soy tu mamá y sé que es lo mejor para ti. O en la escuela, cuando los maestros mandaban sobre ti.
Y cuando creciste ahora tú mandas sobre otros o quieres mandar sobre otros porque es lo que aprendiste. Esto a mí me pasa mucho, que suelo ser muy cabezota muchas veces cuando no estoy consciente, porque en mi casa ese era el tipo de educación que operaba ahí. O sea, crecí en un entorno con gente muy autoritaria y muy cabeza dura, que creía ciegamente en su subjetividad y le imponía sobre los demás. Y me he vuelto así porque sin querer yo acepté ese conocimiento como verdadero y moldeé mi personalidad para ser un mandón. Ahora sé que eso es incorrecto y estoy tratando de cambiarlo. Pero también si eres sumiso, eso también pudiste haberlo aprendido en casa. Y crees que todos los demás tienen razón menos tú. Y haces todo lo que te dicen sin cuestionar. Y aunque eso que te están diciendo que hagas te afecte negativamente, no sabes decir que no. ¿Dónde lo aprendiste? En tu casa también. Si observaste que la figura a la que más era cercana, por ejemplo tu mamá, era sumisa de tu papá y hacía todo lo que tu papá dijera, aunque tu papá fuera una persona totalmente inconsciente, entonces puede que tú hayas crecido así, hombre o mujer, no importa. O tal vez quisiste complacer a tus padres desde niño para que te dieran su amor y su aceptación, que es todo lo que los niños quieren. Y ahora de adulto tú sigues arrastrando ese patrón y tratas de complacer a todos dándoles la razón con la esperanza de que te acepten y te amen. Eso es algo también que puedes reflexionar. Así también asumimos que los demás deben hacernos felices. Es lo que te ven en las redes sociales sobre todo, que la felicidad está afuera. La felicidad está en el carro, en los lujos, en tener pareja, en Dios incluso, en algo que no está aquí. El concepto de Dios que venden las religiones contemporáneas, bueno, religiones entre comillas, es que es un ser fuera de ti, que si tú lo complaces, ese Dios te va a amar y vas a ir al cielo, y si no, lo vas a enfadar y te vas a ir al infierno. Eso es básicamente lo que vende la mayoría de las pseudo religiones que hoy en día pues tienen a la mayoría de la población mundial como sus adeptos. Estamos acostumbrados desde la infancia otra vez a ver las cosas fuera de nosotros, como la felicidad. Y es por eso que todos tenemos expectativas muy altas de cómo nos gustaría que los demás nos traten o lo que nos gustaría recibir de los demás. Estoy seguro que todos los que me están escuchando en este momento, al día de hoy, no viven un día de sus vidas en el que no esperen algo de los demás. Comprensión, entendimiento, amor, aceptación. Somos dependientes de los otros. Y siempre que seamos dependientes de algo, de alguien más, y no podamos ver que en nuestro interior ya tenemos todo lo que necesitamos, no vamos a conocer lo que es la felicidad. Porque ser dependientes, como vivimos todos, y me incluyo yo, es vivir en la infelicidad, es vivir en el estrés constante de que los demás sean como tú quieres que sean, de que los demás reaccionen como a ti te gustaría que reaccionen, de que los demás no vayan a hacer aquello que tú has delimitado en tu mente, que es inaceptable o es doloroso para ti. Cuando en realidad vivir sin expectativas es la única manera de ser libres. Incluso vivir sin la expectativa de ser felices, menos de que otros nos hagan felices, que eso es algo imposible. La queja y la crítica constante, otra cosa que abunda en las redes sociales. Quejosos y criticones todos somos por naturaleza. Y ese es un vertedero de quejas y críticas. Cualquier red social donde se comparte información. Es algo muy placentero quejarnos y criticar, pero es pura subjetividad. Evalúen de lo que se quejan y lo que critican. Mayormente no saben de lo que están hablando. No tiene un fundamento, no tiene una utilidad. Yo a las personas que les tengo confianza les digo cuando lo escucho quejarse, bueno, ¿y qué de bueno vas a sacar quejándote? ¿Vas a resolver la situación quejándote? ¿Crees que a mí me importa escuchar tus quejas? O sea, yo sí se los digo así. O sea, ¿qué podemos hacer los demás? ¿O qué puedes hacer tú por ti mismo cuando te quejas y criticas? Nada.
Si no te gusta algo, cámbialo. Y si no lo puedes cambiar, muévete de ahí. Y si no te puedes mover de ahí, pues acéptalo. Aprende de eso. Un amigo me comentaba, ¿cómo puedo hacer para aceptar a una persona con la que tengo que lidiar? No tengo de otra, al menos en este momento, que es muy equivocada y eso me hace sufrir. Yo le compartí a este amigo, bueno, si no te puedes mover en este momento de ese lugar y es una persona con la que tienes que lidiar, aprende de él todo lo que tú no debes hacer. Conviértelo en tu maestro de la negatividad, es decir, aprende de él lo opuesto. Es el ejemplo opuesto. Para las personas que hayan tenido padres muy inconscientes, una estrategia que a mí me ha servido para superar mis complejos en cuanto a mis padres es admitir que mis padres son mis maestros de lo negativo, es decir, que ellos me enseñaron cómo no ser. Entre cosas también positivas, porque nadie es totalmente negativo ni totalmente positivo, somos duales. Pero si mayormente predominó lo inconsciente, intenta lo que te estoy proponiendo. Tómalo como tus maestros de lo que no debes ser y haz lo opuesto. Y así con cada persona con la que tengas que lidiar, de la que no te puedas desprender en este momento. Y por último, la suposición. Suponer es una de las peores cosas que podemos hacer y de las más comunes que todos hacemos todos los días, porque al suponer nos preparamos para la catástrofe. Suponemos mal, suponemos siempre de manera fatalista, porque nuestro ego es así. Nuestro ego, que es nuestra mente más primitiva e instintiva, trata de protegernos del peor escenario posible y suponemos lo peor. No nos contesta nuestro hijo y ya nos hicimos la idea de que lo están secuestrando. Y entramos en caos y en crisis por esa suposición subjetiva, porque, bueno, si no te ha llamado alguien para decirte, oye, secuestramos a tu hijo, pues no lo están secuestrando, ¿me explico? Te lo estás imaginando. Incluso si alguien te llama para decirte eso, es posiblemente una extorsión. ¿Qué se recomienda hacer en un caso de extorsión? Comprobar si de verdad ese familiar está siendo secuestrado o está secuestrado. Incluso la extorsión es un ejemplo de conocimiento subjetivo, porque te llaman, te dicen algo que no está sucediendo, tú lo aceptas como una verdad, depositas un dinero y luego tu hijo estaba con la tía o con la abuela o en la escuela. Pero ante el pánico, tú reaccionas como si eso fuera una verdad. Y luego te das cuenta de que te engañaron. ¿Qué otras cosas suponemos? Que nuestra pareja nos engaña porque la vimos saludar a otro hombre o a otra mujer en la calle. Andábamos por allá casualmente y lo observamos abrazando a una mujer u otro hombre y empezamos a asumir que es la amante o el amante. Llega a la casa, se la hacemos ahí de jamón y resulta que es su prima o es su hermana y no la vimos bien de lejos. Y lo comprueba, y lo comprueba. Logra comprobarnos el error en el que estábamos, pero el daño ya está hecho. Suponemos que un conocimiento como este es verdadero y nos afiliamos a este conocimiento y digamos que no es este conocimiento y es un conocimiento de paga. Comenzamos a pagar cuotas, comenzamos a seguir al líder, comenzamos a inmiscuirnos más en esto sin comprobar absolutamente nada, que es lo que les comentamos aquí constantemente, que no acepten nada de lo que les decimos como una verdad hasta que ustedes no lo comprueben y midan resultados, y resulta que se metieron en una secta. Suponer es el principio de cualquier error grave que ustedes y yo podamos cometer. ¿Cuál es la clave para no suponer? El conocimiento objetivo. Compruébalo primero. Compruébalo primero y cuando estés seguro, entonces lo afirmas. Entonces inviertes allá. Entonces accionas con base a ese conocimiento real. Antes no, porque hay gran probabilidad de que erres. Y entonces vivimos con la falta de certeza de que nuestro conocimiento subjetivo es real. Y lo transmitimos, transmitiendo nuestra ignorancia a los demás,
generando cada vez más ignorancia en otros. Que puede que nosotros seamos personas que sean líderes de opinión o que sean personas a las que los demás escuchan. Y cuando nosotros transmitimos la subjetividad, pues estamos contaminando el mundo. Porque hay personas que sí que nos van a hacer caso, sobre todo los que son papás. Ahora que están escuchando esto, tengan especial precaución de cómo le hablan a sus hijos, porque sus hijos no tienen el filtro que ustedes están aprendiendo apenas a tener y van a creer todo lo que les digan. Cuidado ahí, porque ahí comienza esta tendencia de autodestruirnos cuando somos adultos. Si tú le dices a tu hijo que es un tonto, porque en ese momento estabas molesto y se te salió la emoción, subjetivo también, pues el niño se lo puede creer y puede crecer creyendo que es un tonto. Y aunque sea una persona muy capaz en la escuela, al momento del examen se va a acordar de que tú le dijiste que es un tonto. Y como eres su papá o eres su mamá, pues has de tener razón, ¿no? Porque tú eres la persona que lo guía en la vida. Y se sabotea y no puede y reprueba, aunque lo sabe. Si tú, por ejemplo, en tu trabajo eres un líder en el área y tú compartes a tus allegados una información que no has comprobado, que es cosa que ha pasado en mi oficina, cuando nuestro encargado no comprueba que la información es objetiva antes de compartirla, puedes causar un caos laboral u ocupacional. Por ejemplo, que le digas a tus allegados, me llegó la información de que el aguinaldo va a llegar 2 semanas antes. Y todo el mundo lo acepta como una verdad porque tú eres el encargado. No lo compruebas. Y todos hacen sus planes y hacen estrategias porque ya cuentan con ese dinero. Y el dinero no llega a la hora. Y luego tú te das cuenta de que esa información que te llegó era una información que no comprobaste, que vino de una persona que probablemente también creyó en la subjetividad de otra persona, pero tú regaste esa información. Y preparaste a todos para contar con un dinero que no tenían. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos se fastidian y tú quedas mal porque no comprobaste tu información antes. En el ámbito espiritual, que yo les comparta algo que yo no he comprobado sería algo gravísimo, una gran negligencia de un instructor que está tratando de compartir un conocimiento de manera objetiva. Todo lo que yo les digo aquí, antes ya pasó por mi filtro 1000 veces. Y lo he comprobado otras 2000 veces. Tengan esa certeza. Y aún así, yo les digo, no crean lo que les estoy diciendo nada más porque yo se los digo. Vayan a comprobarlo ustedes, para que la responsabilidad sea compartida. También me puedo equivocar. ¿Qué pasa si yo les comparto algo que no he comprobado y eso resulta ser mentira en el ámbito espiritual? Que yo puedo perjudicar su desarrollo espiritual, que es lo más grave, porque la base de cómo nos desempeñamos en nuestra vida es realmente qué tanto nos hemos desarrollado en cuestiones de la conciencia, que es la espiritualidad. ¿Se dan cuenta de la importancia de comprobar primero antes de regar información? Si no te consta, mejor ni lo hables. Y aunque te conste, muchas veces ni siquiera es bueno hablar de ello. Si no es útil, si no es justo, si no es verdadero, si no es bueno, ¿para qué compartirlo? Mejor quedarnos callados. Así los invito a cuestionar cada conocimiento que llegue a su puerta del saber. Porque hoy en día existe una amplísima oferta de conocimientos que se venden a sí mismos como genuinos conocimientos esotéricos que te van a llevar a la sabiduría y la felicidad. Pero de no comprobarlo, puedes caer en un error y puedes fastidiarte eso que quieres lograr, que es acercarte a la sabiduría. Así hay un montón de sectas por ahí, pseudoconocimientos, libros sensacionalistas sobre temas pseudoesotéricos que nada más sirven para nublar a las personas. Venden mucho porque son puro marketing, porque estas personas saben qué decirte, qué es lo que quieres escuchar,
Pero en la práctica estas personas pues se dan cuenta, o tal vez no se den cuenta, de que no llegan a nada, de que no ocurre nada en sus vidas. Hace unos años yo, por ejemplo, fui a estos famosos coaching de superación personal, carísimos, que te venden que cuando lo tomes tu vida va a ser completamente otra, que crean fanáticos de a madres, porque sí es una fuente de subjetividad muy bien creada para lavarle el cerebro a las personas. Lo digo desde la objetividad porque estuve ahí, y otros también pueden decirlo. Y en el momento, cuando uno está en eso, en la emoción, pues sí parece que la vida es diferente. Pero pasados las semanas o los meses que sales de eso, pues te das cuenta que tu vida comienza a ir de nuevo más o menos igual o peor. Y eso que te vendieron que te iba a transformar la vida, pues en realidad fue un negocio que te brindó una experiencia positiva en ese momento, pero que al final no te dio los resultados que querías. Porque normalmente este tipo de cosas no tienen conocimientos verdaderos para poder generar resultados duraderos. Si los tuvieran, pues no venderían honestamente lo que venden. Porque la espiritualidad genuina es bastante impopular. La espiritualidad genuina propone cosas que no nos gusta hacer. Si yo les digo abiertamente que para vivir una espiritualidad real vamos a pasar por crisis, vamos a pasar por dudas, vamos a tener que renunciar a muchas cosas que nos parecen placenteras pero que nos hacen daño, que vamos a tener que vivir situaciones altamente incómodas por el bien de nosotros mismos y de nuestro crecimiento, ¿ustedes estarían dispuestos positivamente a darme un centavo? Es por eso que no se cobran estos conocimientos. ¿Quién los compraría? Para vender tendríamos que hacer una estrategia de marketing que sea deseable para ustedes, para que estén dispuestos a apoquinar. De eso se trata el marketing. De eso se trata la mayoría de la basura que llaman conocimiento que abunda en el día de hoy, puertas para afuera o en el internet. Y cuando tú te metes basura como conocimiento esotérico, lo único que te espera es una gran decepción o peor, un retroceso, una involución, cuando lo que buscas es una evolución. Hay conocimientos incluso son peligrosos, que son sectas satánicas o que buscan no solo sacarle dinero a las personas, sino abusar también sexualmente de ellos, o volverlos unos esclavos, o volverlos unos asesinos, como ha ocurrido históricamente. Pónganse a investigar historias de sectas famosas a lo largo de los 70, 80 y 90, cuando estuvo en auge esto. ¿Cuántas sectas no hubo de este tipo? Donde las personas se fanatizaron por seguir un conocimiento subjetivo y llegó a tragedia. Hay un caso en especial que es el de Johnstone, que es el suicidio masivo más numeroso en la historia de la humanidad, y eso se dio a través de un conocimiento pseudoespiritual vendido como conocimiento genuino, que las personas compraron de manera subjetiva, se fanatizaron y llegaron hasta la última consecuencia, que fue un suicidio masivo, a través de la creencia de que a través de ese suicidio iban a llegar al cielo que les proponía este pastor. Pueden investigarlo. O incluso el mismo Osho, una persona que hasta el día de hoy es considerado un maestro de sabiduría y que vende miles de libros póstumamente, pero que se le demostró que era en realidad un maestro que de maestro no tenía nada, porque lo que él creó también era una secta, vendida como conocimiento espiritual, pero en los hechos de espiritual no tenía nada. Porque eso es lo que pasa cuando contrastas lo subjetivo con lo objetivo. Lo objetivo termina iluminando la oscuridad que hay a través de lo subjetivo y entonces tú ves la realidad. Como cuando ves una silueta en el cuarto oscuro y te asustas y luego prendes la luz y te das cuenta que era un perchero. Es algo así. Por eso debes comprobar lo que te dicen y lo que te digo yo también. ¿Cómo tú sabes que esto no es una secta también?
o que te estoy tratando de vender algo que en realidad yo no he comprobado y que no sé de lo que estoy hablando, aunque lo digo muy seguro. La única manera de dar algo como verdadero es observarlo directamente, experimentarlo y entonces sacar tus propias conclusiones. Eso es el esoterismo, la experimentación directa. ¿Cómo sabes qué clase de conocimiento predomina en tu vida? Es muy sencillo. Si tú vives sufriendo, agobiado, acomplejado, luchando con la vida, es porque estás viviendo a través de la subjetividad de tu mente. Lo que ya platicamos. ¿Cómo se manifiesta la subjetividad en tu mente? Creyendo que eres la víctima, esperando que los demás te hagan feliz, culpando a otros, quejándote, criticando, etcétera, etcétera. Lo que hacemos casi todos los días. Y por eso la mayoría estamos así. Porque vivimos de manera subjetiva, no vivimos la verdad. Pero si mayormente tú operas a través de la objetividad, no me sorprende que seas una persona que está en gozo, agradecida, en paz y fluyendo, viento en popa. Porque es lo que sucede cuando uno no sobrepiensa ni sobreanaliza a través de sus conocimientos equivocados y ve directamente las cosas tal y como son. Uno se libera. Uno ve la vida tal cual es y no como nos la venden las religiones, el internet y las personas que hablan en las noticias y en la televisión. Vemos la vida a través de nuestros propios ojos y no a través de los ojos de los demás. Y entonces comprendemos las cosas. Solo podremos comprender la vida cuando aprendamos a mirarla de manera directa, sin filtros. Y a partir de esa observación nacerá en nosotros la sabiduría. Por ejemplo, yo había pensado mucho tiempo que la vida era el placer, el lujo, la riqueza, el sexo y la fama. Típico adolescente. Hasta que me atreví a abrir la mente y a observar la vida directamente y me di cuenta de que las personas que estaban en eso que yo quería eran personas que vivían vidas miserables, que acababan mal, que estaban llenas de conflictos, dramas, que acababan en la cárcel, que los abandonaban sus familias, que tenían dinero y de todo, pero menos felicidad. Y entonces cuando empecé a experimentar este tipo de vida espiritual, experimentarla por mí mismo, como les estoy sugiriendo, entonces objetivamente me di cuenta de que el camino era este para mí. Estoy hablando de mi ejemplo. Ustedes tendrán que tomar la decisión acerca de cómo van a vivir sus vidas, pero mirando directamente la vida. Porque si están viviendo así en este momento, es porque probablemente nunca han tenido la opción de elegir. Porque en sus vidas han sacado la cabeza del hueco de la subjetividad. Sacar la cabeza del hueco de la subjetividad es mirar al frente y darse cuenta de que las cosas no son como ustedes creen que son. Desaprende. Esto da mucho miedo. Todos hemos crecido 20, 30, 40, 50 o más años basando nuestras vidas en creencias absolutas de muchas cosas, del amor, del éxito, de la religión, Dios, la muerte, la familia. Y cuando llegamos a un conocimiento que nos invita a cuestionarnos, hay una resistencia muy grande en nosotros a cuestionar esas cosas, porque hay un miedo inherente de darnos cuenta de que eso que hemos creído como verdad, que hemos cargado como una bandera y que hemos ondeado frente a todos toda nuestra vida y sobre lo que hemos construido nuestra casa, puede ser mentira, puede estar equivocado. Eso da mucho miedo. Que hayas elegido mal cómo habéis vivido tu vida 30 años. Que hayas hecho mal al dejar
a esa pareja, o que hayas hecho mal al elegir esta otra, o que hayas estado en una congregación ya por mucho tiempo y ya seas hasta casi obispo de dicha congregación y te des cuenta de que es puro conocimiento subjetivo, pseudoesotérico, y tengas que decírselo a la gente, decirles, ¿saben qué? Me equivoqué. Les he compartido esto todo este tiempo y no era lo que yo creía. Muy pocas personas se van a atrever a hacer eso, a admitir que estaban equivocadas. Por eso el desaprender cuesta tanto. ¿Qué es desaprender? Es cuestionar todo lo que nosotros pensamos, creemos, hacemos, cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos. Cuestionarlo comparando los resultados que estamos teniendo con los resultados que nos gustaría tener, y entonces naturalmente la ilusión con la que hemos vivido se irá cayendo de nuestras mentes. Por ejemplo, si ustedes creen que salir de fiesta los sábados y los domingos es la vida, pero de alguna manera ustedes se sienten insatisfechos con eso y lo cuestionan y se dan cuenta de que lo único que van a buscar ahí es la aceptación de los demás, y tienen la valentía de admitirse eso en una meditación y dejan de ir a esos lugares, puede que sí sufran al principio, pero eventualmente ya no van a tener esa idea de que salir los sábados o los domingos a drogarse, a tomar alcohol, a conocer mujeres o conocer hombres sin sentido alguno es la onda, es el placer máximo para ustedes. Van a dejar de buscar esas experiencias, van a sufrir en el proceso de desvincularse de eso, pero eventualmente se van a liberar. Y cuando se den cuenta de los resultados que comiencen a tener al haber dejado eso después del cuestionamiento, se van a dar cuenta que llegaron a la verdad, a una verdad superior. Cuando ustedes, por ejemplo, cuestionen un defecto que ustedes quieren mucho, como el orgullo es algo muy querido para todos, porque todos queremos estar por encima de los demás inconscientemente, todos queremos tener la razón, nadie quiere dar su brazo a torcer. Pero un día nos cuestionamos y nos atrevemos a pedir una disculpa, a reconocer que no lo sabemos todo, a ser humildes. Eso puede doler horrible, desaprender a ser orgullosos, desaprender a ser los amos. Pero cuando nos llegue el alivio de soltar nuestro orgullo, el proceso de desaprender habrá hecho su trabajo, porque habremos llegado a esa comprensión superior de que el ser humildes y el dejar el orgullo de lado es mejor que vivir con el defecto del orgullo. ¿Por qué? Porque los hechos son esos. Eso es algo que yo he comprobado, siendo el orgullo mi peor defecto. Cuando lo he dejado de lado, me he sentido mejor que cuando llevo el orgullo con estandarte y bandera. Que también me siento bien, pero después me siento muy mal. En cambio, cuando no soy orgulloso, me puedo sentir un poquito mal porque estoy todavía ahí tallando la mente o tallando el alma, pero después me siento muy bien. Entonces, basándome en esa objetividad de mi reflexión y mi comprensión, yo sé que este es el camino. Es un ejemplo personal, pero ustedes tendrán que hacer sus propios cuestionamientos y llegar a sus propias comprensiones, que los van a llevar a desaprender, a darse cuenta de las verdades que les convendría asumir y de las nuevas acciones y los nuevos pensamientos que les convendría tener. Así es el mundo de la espiritualidad genuina, un constante desaprender. Cosa diferente que algunos conocimientos plantean, que te invitan a llenarte de teoría y te venden cursos donde asciendes de grado y tienes diplomas y tienes puestos, y en la personalidad pues te pules, pero en la espiritualidad no haces nada, porque la sabiduría no es tener conocimientos,
La sabiduría es aplicar un conocimiento y tener resultados. Una persona que es un obispo o es un papa en algún tipo de congregación puede ser una persona menos sabia que tú, porque tiene conocimiento, porque es un intelectual, pero no un sabio. De hecho, el sabio lo que quiere es cada día saber menos y observar más, porque la verdad no está en ningún libro, ni en ninguna conferencia, ni en ningún tipo de curso o diplomado. La verdad está en la observación, en la reflexión y en la comprensión de lo que te conviene hacer en cada situación en tu vida. Que cuando puedas tú tener la claridad para saber qué hacer en cada situación de tu vida, a cada momento, felicidades amigo o amiga mía, eres un sabio. Eso es la sabiduría. Y tomar decisiones con sabiduría, es decir, tomar decisiones correctas siempre, es la felicidad. ¿La felicidad qué es? Ser un ignorante y tomar decisiones equivocadas constantemente. Simple lógica. Para terminar, solo la verdad nos hará libres. Por eso la buscamos incansablemente en este conocimiento. Y si un conocimiento no está buscando incansablemente la verdad, pues no es un conocimiento genuino. Porque la verdad puede doler, pero solo la verdad nos hará libres. Y esa es la conferencia de hoy. ¿Qué dudas quedan? ¿Dudas en redes sociales? Danae pregunta: yo tengo una hija de 4 años que frecuentemente hace buenas obras para que yo la felicite y le diga que es buena. Supongo que eso lo aprendió en el kinder. ¿Cómo le puedo quitar ese patrón a mi hija? Cualquier sugerencia le agradecería mucho. Yo por mi parte siempre le digo que aunque las cosas no salgan bien, aún así las acepto y la quiero. Sin embargo, no creo que eso sea suficiente para que elimine su patrón. ¿Puedo repetir? No, entendí la pregunta. Mira, te voy a ser muy franco. Tu hija, al estar expuesta al tipo de educación modelo prusiano que hay en toda Latinoamérica, que de hecho es un modelo educativo establecido estratégicamente para hacer gente dependiente, lo más probable, si no es que pues trae proceso ya de otras vidas, es que desarrolle ese patrón y ella sola va a tener que ser la que se salga de eso, como tú y como yo. Tú puedes aportar a su proceso, no educándola así en tu casa, pero finalmente tú no puedes evitar que en la escuela condicionen a tu hija a operar como un perro, como todos operamos. Recompensa, regaño, haz lo que te digo, te doy un bocado y si no haces lo que te digo te hago sentir mal. Porque ese es el modelo establecido estratégicamente para hacer gente que no pueda ser independiente. Sin embargo, si tú ya comprendes esto y si tú practicas el conocimiento, cuando tu hija llegue a la edad de cuestionarse las cosas, tú puedes ser su guía para apoyarla cuando ella también como tú quiera liberarse de ese condicionamiento. Activamente tú lo que puedes hacer como padre en tu casa, como dije, es no tener ese tipo de comportamientos con ella. Es decir, no educarla para reaccionar positivamente a la recompensa y sentir miedo del regaño que tú le puedas dar, sino tratarla como un ser inteligente y dialogar con ella, que es lo que yo veo que hacen los compañeros que tienen hijos, que ya tienen este conocimiento. Porque los niños son muy inteligentes, muy inteligentes. Y si tú hablas con tu hija te va a entender perfectamente. De hecho, podrías incluso tratar de explicarle esto. Si yo tuviera hijos desde niños, porque tendrían que ir a la escuela y yo no podría evitar que estén expuestos a todas esas mierdas.
tendría que explicarles esto. Tendría que decirles, mira, vas a ir a esta escuela y te van a tratar así porque así está la cosa. Pero no es cierto. O sea, tú puedes elegir reaccionar así o puedes hacer esto, darles la opción y dejar que los niños se hagan cargo de sí mismos desde que son niños, que es lo que nosotros no pudimos hacer. No nos pudimos hacer cargo de nosotros porque no tuvimos esa guía y esa oportunidad. Pero los nuevos niños, que son nuestros niños, de las personas que queremos ser conscientes, sí pueden contar con nosotros, sí pueden contar con esa alternativa. Espero que esto te pueda servir, hermano. Es parte de un karma colectivo el hecho que nuestra sociedad funcione de esta manera, porque al final de cuentas, o sea, cuando nacemos, aunque traemos nuestro propio karma, pero estamos, como bien dices tú, en medio de toda esta situación que nos lleva a tener ese tipo de conducta y no ayudarnos a despertar conciencia, sino todo lo contrario. Es lo que nos corresponde por nuestro nivel de alma. En otras conferencias les hemos compartido que las civilizaciones que habitan los mundos pasan por etapas. Hubo una edad de oro, luego una de plata, luego una de cobre y ahora estamos viviendo una edad de hierro que es de baja conciencia. En la edad de oro es cuando la civilización está en todo su esplendor y reina la sabiduría. En la época de hierro, que es la que estamos atravesando, es cuando la civilización está en casi completa ignorancia. Y si nacimos en esta época es porque como almas nos corresponde esto. Como almas tenemos todavía mucho que trabajar para que nos corresponda en otro momento encarnar en un mejor momento en la civilización, en la edad de plata o de oro si se puede. Pero no pueden ser eso por el karma colectivo de degeneramiento que se está dando. Claro, claro. El karma es lo que determina cómo y dónde vas a encarnar, así que sí, la respuesta es sí. Por karma nosotros encarnamos en este país, en esta familia y en estas condiciones. Eso lo explicamos en el tema del karma para quien no haya visto ese tema. ¿Qué pasó? Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que a mis pequeños desde chiquititos les dije que tenían que ser realmente más conscientes y que se iban a topar con muchos zombies en su vida. Entonces, si quieren al kinder, no faltaba niño que o aventara la silla o que les jalara el cabello, cosas por el estilo, ¿no? Entonces a mí me funcionó mucho decirles que habían zombies, que habían seres que no podían ver y que lo único que buscaban era agredir, pero que ellos tenían que seguir su propio camino y que su corazón les decía por dónde. Entonces, creo que funcionó. Bien. Y en la parte de la pregunta es, comentabas de que solamente podemos asegurar lo que vemos y cuestionar todo lo demás, pero ¿cómo sabemos que va? Le traje una pregunta la vez pasada. ¿Cómo sabemos que vamos por el buen camino? Es muy sencilla de contestar. ¿Cómo sabes que vas por el buen camino? Observa tus resultados. Ajá, pero... Por tus frutos te conocerás a ti misma. En tu vida está habiendo menos drama o más drama. En tu vida está habiendo más libertad o menos libertad. Y si aún así te queda alguna duda, puedes orar antes de dormir que te muestren en un sueño tu progreso. Y ahí te pueden mostrar, por ejemplo, si estás subiendo una escalera que es un signo de evolución o si estás bajando una escalera que es un signo de involución. O que chocas el carro o que te resbalas con una cáscara de plátano. Hay muchos símbolos en los sueños que nos pueden indicar progreso o lo contrario. Sí, yo podría comentar algo que puede tener quizás una respuesta, no encontrándola afuera, ¿no? Sino más bien encontrándola adentro, de sintiendo paz, porque eso, aunque haya mucho movimiento afuera, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, cuando todos tus compañeros o amigos están divirtiéndose, pues ese momento o es una etapa en la que quizás la inercia te lleva a eso, pero ya teniendo una edad de 20 y tantos años, como que vas creando un poco de conciencia y debes de elegir qué es lo que te conviene desde el punto de vista de tu formación, de tus capacidades o de la diversión. Entonces ahí es un vértice donde a lo mejor
tú tienes que tomar la decisión y sabes qué es lo correcto. Y lo correcto es, no lo vas a encontrar con el comentario de tus amigos o de nadie, sino más bien es la paz interna, lo que te da la convicción de que estás haciendo lo correcto. Y en consecuencia, yo creo que los resultados eso te van a permitir. Y retomando un comentario que dijo la persona que preguntó, yo creo que una ventaja tiene la mamá, porque una cosa es la formación y otra cosa es la educación. La formación en la escuela, pues es a través de un sistema que te permite pues el aprendizaje sobre diferentes temas, pero la educación es otra cosa. La educación es la que se da pues en un núcleo familiar, cuando tienes ya sea 2 guías o varios guías, en este caso tus papás o tu hermano mayor. Entonces de ahí puedes ir intercalando lo que tienes de conocimiento formativo en la escuela, que a veces se sigue ciertas formas, por ejemplo, de la educación, de cómo de forma subconsciente te manejan. En Estados Unidos, por ejemplo, allá no hay rejas, allá están las escuelas al aire libre. En cambio aquí no, aquí hay rejas para todo. Es un establo. Eso es, digamos que es un estilo como del ejército, para que tenga sumisión a lo que viene siendo la forma de gobierno del sistema en el que estás gobernado. Es como una granja de pollos, yo trabajo en escuelas. Y entonces eso es algo diferente. Y lo que decía ella, que a lo mejor está preocupada, pero más bien la parte de la educación es la que se maneja dentro de casa. Y a lo mejor ahí puede haber sacar lo mejor de ambos experiencias y que ella vaya midiendo eso. Pero yo creo que es una etapa nada más de la niña que está experimentando en ese momento. Sí, es una etapa normal a esa edad en la que uno pues es dependiente de los adultos. Pero sí se acentúa mucho esa tendencia en esa etapa en la escuela porque estás constantemente operando bajo ese sistema de recompensa-castigo. Y es por eso que todos, ahorita que somos adultos de todas las edades, tenemos tanto conflicto con que una persona nos diga que no, nos rechace, y porque todos también inconscientemente estamos buscando la aceptación de los demás, que es la infelicidad total de todos nosotros. Nada más un sabio ya se liberó por completo de esa tendencia. Pero es muy buena aportación, gracias. No, al contrario, creo que es una retroalimentación Ok, de todos. bueno, si ya no hay más preguntas, para no alargarnos más, nos vemos el jueves para la siguiente conferencia. Les vamos a dejar un PDF en la barra de comentarios. Va a quedar en la descripción del video de YouTube a los que nos ven en diferido, y va al grupo de WhatsApp para las personas que están en dicho grupo. Y sin más por el momento, yo me despido. Mi nombre es Eric Quintal. Transmitimos desde Mérida, Yucatán, México, y les deseo una feliz semana de prácticas espirituales, guerreros y guerreras del ser. Hasta la próxima. Gracias.